Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, porque ahí podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado anteriormente, que ya son unos cuantos, y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, recordad que con el enlace de relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7, martes, jueves y viernes, nos podéis escuchar, obviamente calculando las diferentes horarias. Que, como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Marta Loz, que es intérprete del Árbol de la Vida, de la Cábala. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida a un programa más. Y Monse Sánchez, que es facilitadora de Tantra y sanadora cuántica integral. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muy bien, feliz de estar aquí. Me alegro, esa es la idea. Bueno, pues si os parece bien, lo estábamos viendo, ¿no? El tema de hoy da para mucho y es el infierno y el cielo no son lugares, son estados mentales. Pero obviamente para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, Marta, ¿a qué crees que nos referimos cuando hablamos de que el infierno y el cielo no son lugares, sino son estados mentales? ¿A qué te suena esto? Me suena a que todo está en nuestro interior y nada en el exterior, y que el exterior es un reflejo de lo que estamos viviendo por dentro, y lo que estamos viviendo por dentro es una reacción de lo que está también fuera. Están como muy unidos, muy fundidos, y entonces habría que encontrar el punto de equilibrio de cambiar mi interior para que el exterior también cambie. Algo así puedo sentir que es. Pues yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Ahora profundizaremos más, pero yo creo que es por ahí. No sé, ¿a qué te suena esto de que no son sitios sino estados mentales? Yo lo relaciono bastante con los juicios, ¿no?, que podemos hacer a las cosas, porque al final lo que pasa es lo que pasa y como nosotros nos lo podamos tomar, como bien ha dicho Marta, ¿no?, dependiendo de lo que hay en nuestro interior, lo vamos a juzgar de una manera o de otra y a través de ese juicio lo viviremos de una manera o de otra, ¿no? Está claro que hay cosas que son como son y duelen, pueden doler, ¿no? Pero también ese dolor depende de tu dolor interno, ¿no? Que todo es muy relativo. Para mí eso también ha sido un gran aprendizaje que también podemos debatir. Pues también lo haremos, también. Porque la pregunta que se me ocurre, Marta, ¿es la realidad la que nos hace sufrir o es nuestra forma de percibirla? ¿Es nuestros pensamientos sobre la realidad lo que realmente nos causa el sufrimiento y ese estado de infierno en la tierra? Bueno, cuando hablamos de realidad, la pregunta que me viene a la mente es ¿cuál realidad? Porque hay más de una. Y todas ellas están en nuestra mente, sin duda, creadas por estímulos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el infierno peor, el que quizá la semilla más grande que hay, es la expectativa. Cuando las personas estamos esperando algo de alguien y eso no sucede y no sucede, bueno, pues ahí ya hay una bola, ¿no?, que se va creando y se va generando emocional. Y bueno, esa es la expectativa y el miedo, son quizá los peores infiernos y la raíz de todo ello, ¿no? Entonces puede crear diversas realidades, porque lo que yo estoy viendo en una cosa no es lo mismo que está viendo mi vecino o que estás viendo tú. A veces una dice, ay, qué mal esto, fíjate qué me pasó, y otra dice, pues a mí quién me diera que me pasara a mí esto, ¿no? Porque tienen una visión diferente de las cosas. Entonces finalmente es nuestra visión la que genera el infierno o el cielo, ¿no? No existen, son estados mentales. Pues qué bueno que toques ese tema porque al final nos vamos a dar cuenta que entonces los que tenemos el poder para cambiar eso somos nosotros, ¿no? No sé, misma pregunta. O sea, ¿es la vida la que nos hace sufrir? ¿Es esa realidad como tal? ¿O es nuestra forma limitada de percibirla lo que produce ese infierno en la tierra? Bueno, yo creo que también es un poco los patrones que tenemos internos, ¿no?, sobre lo que pasa. Es bueno, un poco lo mismo que he dicho antes, ¿no? Cuando hay una acción fuera de mí y yo la juzgo de una manera, es mi manera de pensar, que yo la puedo cambiar, evidentemente, porque hay unas creencias, hay unos patrones, hay como una dinámica dentro de mí que siempre se ha ido dando y si te das cuenta de esa dinámica, tú puedes cambiarla, ¿no? Y ahí está nuestro poder, yo creo, de poder decir, ostras, yo no quiero vivir esto así, pero debo aprender algo, si no, no podré salir de allí.
y ahí está la magia para mí también. Claro, es que al final, para los que nos estén escuchando y digan, bueno, ¿de qué estáis hablando? Pues estamos hablando de lo que tú sientes en tu vida es cosa tuya, es responsabilidad tuya. O sea, que eso que percibimos como ese cielo que no está cuando muramos, bueno, eso creo, ¿no? O a lo mejor sí, igual me equivoco, Sí. aunque yo no creo que vaya para allá. No está ahí, está realmente aquí. Y que depende totalmente de cómo aprendas, porque esto es un aprendizaje, a percibir tu realidad. Que no hablamos de que no hayan realidades complejas, duras, difíciles. Hablamos que al final, sea cual sea, va a depender tu realidad y cómo vivas en la Tierra de cómo puedas percibirla, ¿no? Porque además, Marta, es un tema serio. O sea, hablamos de 1 millón de personas que se suicidan al año, que logran hacerlo. Luego están las que no lo logran y luego están las que están en tal depresión, en tal estado depresivo, que no les apetece vivir. O sea, hablamos de mucha gente viviendo en una depresión constante, en una angustia constante y en un infierno constante porque no sabe cómo cambiar su forma de pensar, ¿no, Marta? Sí, ahí hay más cosas que la forma de pensar. Está incluido también el tema de la alimentación. Es algo que me ha sorprendido muchísimo, que hace poco salieron unos estudios en los que de las personas que se suicidan cuando hacen análisis, o las personas que están a punto de, ¿no?, muy depresivas, cuando les hacen análisis se dan cuenta que les faltan cosas a nivel de salud, como por ejemplo el magnesio, el potasio y hay otro, pero ahora no me sale. Pero bueno, que son 3 cosas que si te faltan se provoca la depresión. Y es la que tiene la sal. La sal tiene algo que no está mal. El Potasio, sodio. sodio, exacto. Magnesio, potasio y sodio. Los 3 no deben faltar, ¿no? Y sobre todo el magnesio. Si ese te falta, ni duermes, no paras de pensar. Y además provoca depresión cuando se une a que tienes muchísimo azúcar en el cuerpo. Y esto suele pasar a partir de los 45 años, porque se dejan de segregar no sé qué historias. Y fíjate que me meto en la alimentación, pero es que hace poco he estado viendo estudios y digo, qué curioso, porque pensábamos que la depresión solo venía y la desesperación y esto de quererse suicidar y sin razón aparente porque tienes dinero, estás bien, te quieren en la familia y sin embargo la persona se quiere suicidar y lo achacamos todo al campo emocional y resulta que nunca habíamos reparado que a veces puede ser algo de alimentación. Fíjate que es curioso, ¿no? Y por eso lo comentaba. No, y es muy importante que lo toques porque además nos ayuda a asociar de una vez por todas a que todos los cuerpos se involucran en este tipo de situaciones. El emocional, el psicológico, el físico, el astral, todos los cuerpos. Obviamente tiene que ver la alimentación, por supuesto. De hecho, hay que recordar que el cerebro humano es la fábrica de químicos más importante que existe. O sea, por supuesto que si hay falta de elementos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, va a afectar. Pero, Marta, yo sigo pensando que es la parte emocional, o sea, la parte mental, porque sí es cierto que si a lo mejor yo no tengo magnesio, hay funciones que no van a estar igual. Pero es nuestro proceso mental Sí, sí, sí. tan inconsciente, Monse, no sé si estés de acuerdo conmigo, el que normalmente provoca todo este tipo de estados como la ansiedad, la angustia, la preocupación, el miedo, que conviertan realmente nuestra vida, nuestra experiencia humana en un verdadero infierno, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar más. Monse se ha quedado congelada, creo. A Ay, ver. qué bueno. Sí, se ha quedado congelada. Debe ser la señal. Entonces, Marta, te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. La alimentación es vital y más ahora que estamos en ese proceso de cambio, ¿no? De tercera a quinta, de carbono a silicio. Monse, te nos has quedado bloqueada. Han dado una llamada seguro. Es que no sé qué ha pasado en el wifi, pero no te he escuchado demasiado lo que has dicho. Pero bueno, Sí, que bueno, estábamos hablando que al final, que es cierto que obviamente la alimentación tiene mucho que ver, lo que nos lleva a esos estados de preocupación, angustia, miedo. Claro, es imposible desde esas emociones vivir de una forma placentera en la Tierra, ¿no? Bueno, imposible no, gracias a Dios no, pero sí que es verdad que claro, el poder mental que tenemos es tan grande que es que podemos generar a nuestro alrededor el peor de los infiernos, ¿no? O el lugar más plácido, dependerá de cómo nosotros lo podamos enfocar. Y yo sí que en ese aspecto he podido experimentar en mis carnes el tema de generar yo misma con mis propios miedos
el hecho de ver ese miedo en mi alrededor, ¿no? Y volverme loca en mi vida. Eso ha sido algo muy duro que he vivido y ha sido muy, muy duro, pero a la vez una experiencia muy rica para mí porque me ha permitido ver eso, ¿no? La Ujú, potencia que tengo en mi mente de decir, ostras, si yo lo quiero ver negro, lo verás negro. O sea, tengo ese poder, ¿sabes? Es como, wow. Y ujú, muchas veces, por ejemplo, el irte a dormir, simplemente durmiendo, permites que todo descanse y al despertarte, sin juzgar nada, te das cuenta que está todo perfecto y cuando empiezas a pensar, empiezas a volver a crear esa realidad oscura en tu vida. Y ujú. eres tú misma la que lo estás generando, eres tú mismo, ¿no? Y yo he podido ver eso, o sea, es muy fuerte ver que tú eres la generadora de esa oscuridad en tu vida, ¿no? Ujú, Y realmente, no sé, para mí me parece que, bueno, que sí, que somos seres integrales, como ha dicho Marta, que también la alimentación, el tema, todo lo que nos envuelve forma parte de nosotros, ¿no? Y evidentemente tenemos un cuerpo físico que hace unas funciones y a nivel químico también, pero es que el poder mental no lo tenemos nada controlado. O sea, nos controla totalmente el inconsciente y es ahí donde están los sueños más oscuros ujú. y bueno, que por suerte o por desgracia, pues están surgiendo, ¿no? Y ahora mismo estamos en una época de salir todo eso, de sanarse, y la única manera es saliendo a la luz, pero hay que Ujú. salir de ahí, ¿no? Porque es que si no, uf, Pues es que esa es la situación, que tenemos gran poder a nivel, bueno, a muchos niveles, ¿no? Pero a nivel mental también. Pero el problema es que viene desde el inconsciente, ¿no? Es como un carruaje sin quien lo controle, ¿no? Un caballo, un coche, lo que tú quieras. No hay control alguno, entonces va hacia donde quiere ir. ¿Cuál es la consecuencia? Pues eso, miedos, angustias, depresión, preocupación, todo tipo de estados que si bien está como herramienta para crecer, porque lo que tú dices, Monse, es cierto. O sea, hay muchos estados por los cuales tenemos que pasar para poder trascender, para poder trabajarlos. Sí, pero una cosa es pasar por ahí y otra cosa es quedarse a vivir, ¿no, Marta? Sí, sí. También está mucho en juego el uso de la lógica, Uh porque -huh, a veces no la utilizamos. Tú imagínate, ¿no? Que tengamos una etapa negra, que todos la hemos tenido, y entonces empezamos a mirar alrededor, ¿qué puedo hacer con mi vida? Que es la pregunta que nos consume, ¿qué será de mí? Y empieza uno a buscar y entonces decide meterse en un lío, por ejemplo, una hipoteca que no puede pagar o no tienes un trabajo fijo, solo estás para 3 meses, sin embargo te metes en ella y te dejan meterte porque saben que se van a quedar con tu casa y tal, y eso no te va a dejar vivir después. Entonces ahí es cuando yo le llamo ausencia de lógica. uh Tienes que -huh, aplicar la lógica, es con lo que tengo que puedo hacer, no con lo que no tengo que puedo hacer, uh porque -huh, si no después es cuando viene toda esta etapa negra, ¿no? Se te echa encima una cosa que es más fuerte que tú y no sabes qué hacer con ella ni cómo manejarla. Entonces, aunque quieras terapeutas, tampoco los puedes pagar. Imagínate, es una bola negra. uh Entonces, -huh, claro, para salir de ahí, el primer paso es la lógica. Usar la lógica. Si no tengo algo, no debo de potenciarlo. Entonces tengo que relajarme, sentarme y pensar con lo que tengo que puedo hacer y desde dónde y sacar una etapa creativa, ¿no? uh -huh, Entonces, porque hay gente que se ha hecho millonaria vendiendo discos que empezaron en un sótano viejo, en un desván o en un ático horrible, ¿no? Con una pared limpia. Y muchísima gente ha empezado así, la gran mayoría. Fíjate que yo, donde yo nací, en La Coruña, es donde empezó el de Zara, y este iba en moto vendiendo alfombras que traía de Marruecos, empezó así. Y luego empezó a traer abrigos y no sé qué, iba en una moto y con las cosas en el hombro. ¿Tú crees? Así empezó. Entonces, claro, es con lo que tengo que puedo hacer. uh. Es que de hecho la inteligencia emocional no es más que la adaptación de forma inteligente a la realidad que te toca vivir, ¿no? Y aquí, Monse, hay algo que me comentan mucho en los talleres, me dicen, Santi, pero claro, es que sí, entiendo lo del cielo y el infierno, pero hay situaciones que yo no elijo, que me toca vivir, que son muy jodidas. Y es muy difícil ver un cielo desde una situación tan compleja, ¿no? Como una enfermedad, una pérdida, un duelo u otras cosas. Y tienen razón en parte. Y digo Sí. en parte porque al final volvemos a ser nosotros los que tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir esas experiencias, ¿no, Monse? sí, sí, sí que es verdad que hay veces que te sobrepasa, ¿no? Y hay veces que puedes decir, ostras, pues voy a pedir ayuda, ¿sabes? Que a veces nos cuesta un poco reconocer que no podemos solos. Y ahí pues poder acceder pues a terapeutas si podemos o quizás personas que nos puedan ayudar de nuestro alrededor.
Pero sí que es verdad que, claro, hay situaciones que te sobrepasan, pero bien, como ha dicho Marta, hay una herramienta, ¿no? Pues yo qué sé, el parar, el respirar, el sentirte y el abrir una posibilidad al mundo a que tú no sabes cómo va a mejorar eso, pero puede mejorar. O sea, estar convencido de que va a mejorar. Es que si no tenemos esperanza y así que no podemos hundir. O sea, es como Claro. tener la fe de que no estás solo en esto, de que tienes muchas más herramientas que quizás no te has dado cuenta, ¿no? Ujú, Pero que, claro, evidentemente hay situaciones que te sobrepasan y que hay que pasar por ahí, pero de la mejor manera posible, ¿no? ujú. Y además, es que esto que estamos diciendo no nos tienen por qué creer. O sea, no estamos vendiendo humo. Hay muchas experiencias de vida que son muy duras que unas personas las pasan mucho mejor que otras. Sí, ¿Por qué? Si es la misma experiencia. Si yo, por ejemplo, tengo un duelo, pierdo a mi padre y otra persona pierde a su padre, los dos hemos perdido a nuestro padre. ¿Por qué mi vecino lo lleva súper bien y a la semana está haciendo su vida normal y yo llevo 5 años sin poder olvidarlo? Pues porque lo estoy trabajando de forma diferente, ¿no, Marta? sí. Hay gente que tiene el don del sentido del humor y son Uh-huh. los más fuertes, sin duda. Además, que estas personas, las que tienen el sentido del humor, son un don en nuestras vidas, ¿eh? Porque todo lo transforman, todo lo convierten en risa, todo lo convierten en ya veremos a ver qué pasa, ¿sabes? Y me he fijado incluso que estas personas, cuando les anuncian una enfermedad grave, le restan importancia y enseguida se curan. Pasan 2, 3 meses y ya no la tienen, porque le Uh-huh. restan importancia y se ríen contigo de sí mismos. O sea, reírse de sí mismo es lo más sano que he visto en mi vida. Bailar y reírse de sí mismo. Y luego ponerle una línea a los alicientes tal como el alcohol, el tabaco, por ejemplo. El tabaco no puedes con él, déjalo. El alcohol es maravilloso, pero hay una línea, no la traspases. Entonces, ¿sabes? Cuando uno se hace, estamos hablando de madurar, cuando uno se hace mayor. Estamos Uh-huh. hablando de madurar al mismo tiempo que conservas al niño interior para jugar y reír. Y Uh-huh. el tema va por ahí, porque es que perdemos al niño interior porque nos hacemos demasiado adultos. Entonces, Y a Marta, ver, yo creo en realidad, fíjate, tienes toda la razón. Yo creo que no nos convertimos en adultos. Simplemente adoptamos roles de adultos que no nos corresponden porque somos demasiado infantiles e inconscientes como para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, ya tienes 30, 40, obviamente no voy a hacer cosas que no. Eso está en nuestra mente, porque no dejamos de ser niños, ¿no? No dejamos de ser infantiles y, por supuesto, maduramos, pero de una forma muy lenta. Y lo que decíais respecto a buscar ayuda, es completamente cierto, pero es que somos muy curiosos. Y digo curiosos por no decir otras cosas. A ver, si tu coche está mal, ¿qué haces? ir Pues al lo llevas al mecánico. mecánico, ¿no? Si tu frigorífico falla, ¿qué haces? Pues llamas al técnico. Pero si nosotros estamos jodidos a nivel emocional, ¿qué hacemos? Nada. Nos aguantamos, lo sufrimos en silencio o lo compartimos con algún amigo tomando un café, pero no trabajamos en arreglarlo. Y Sí. eso, como decías, es muy importante. O sea, toda la gente que nos está escuchando, que está en esos estados de angustia, depresivos, de impotencia, de miedo, que son tantos, buscar ayuda. Si no podéis solos, ¿no, Monse? Buscar quien os ayude. Sí, sí, totalmente. Porque si no, ¿para dónde? ¿Cómo? Y ahora, hablando de herramientas, que lo que decías tú, Marta, del sentido del humor, que se me hace imprescindible en alguien inteligente, un buen sentido del humor, ¿qué herramientas podríamos recomendar usar para que ese infierno que mucha gente está viviendo en la tierra sea menos infierno o se convierta más en un cielo? Monse, ¿qué herramienta? Dime una que se te pueda ocurrir y nos vamos turnando. Para mí, bailar, Uh-huh. utilizar el cuerpo para expresar eso que sientes, ¿no? Es como bailar o expresar, simplemente sin... porque bailar a veces lo asociamos con bailar bien y tal, no, o sea, es que eso que hay dentro se exprese a través de nuestro cuerpo, ¿no? Sería como movernos y al hacer eso hacemos que esa energía se disipe y se Uh-huh. transforma. Y es Uh-huh. muy mágico lo que pasa luego porque tu estado es el mismo o sea, tu estado o sea, lo que te envuelve es lo mismo, pero tú Uh-huh. has cambiado, claro, y te permite verlo desde otro lugar. Pues No sé. mira, a mí se me hace fantástica la propuesta porque a mí me encanta el baile. Yo bailo mucho salsa sobre todo. Y yo cuando bailo es que de verdad
se me olvida absolutamente todo, ¿no? Aunque esté muy mal, así que puede ser una buena herramienta. Marta, ¿qué herramienta podemos recomendar para que la vida sea más cercana al cielo? Claro, ¿cuáles te voy a decir? Las que utilizo yo, que soy profesora de profesores de yoga tibetano, ¿no? Educadora de profesores de yoga tibetano, se pueden hacer profesores. Y lo que hacemos es que con el de la danza de la espada, agarramos una espada de madera y empezamos a dar pasos hacia adelante y hacia atrás en redondo, creando un mandala en la habitación. Y lo que hacemos es cortar los hilos de lo que llaman karma, pero en realidad lo que estás haciendo es cortar tu pensamiento, trabajar contigo mismo y entrar en un estado de concentración profunda, ¿no? Entonces, cuantas más vueltas das, cuanto más vas hacia adelante o hacia atrás, tú notas que hacia adelante arreglas el futuro, vas cortando, segando, y hacia atrás es como revisar el pasado, ¿no? Y cortar aquello que me está persiguiendo detrás de la espalda. Entonces giras como un ninja. Y dices, cualquiera lo puede hacer. Sí, he creado profesores de 70 años también. La técnica se llama Tok Choz y es muy poderosa, es de yoga tibetano. Y, y bueno, eso lo recomendaría profundamente a todo el mundo porque lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Se Ok. murieron las mamás cuando veían a sus hijos que venían a hacerlo. Ellas, dame a mí un palo de esos, a ver qué, porque les parece interesante lo que vamos haciendo con el cuerpo y la mente, ¿no? Ujú. No hay edad para jugar. No, definitivamente, ni para jugar ni para hacer nada. Nunca es tarde, ¿no? Que la gente no se equivoque con eso. Pues se me hacen buenas herramientas. ¿Qué más podríamos recomendar? Estar presente, estar aquí. La presencia. La presencia es vital, porque casi todos los estados de sufrimiento tienen más que ver con tu pasado o con tu futuro. O sea, o con tu capacidad de recordar tu historia o con tu capacidad de imaginar tu futuro, ¿no? Pero cuando estamos en el presente, disfrutando lo que sea que estemos haciendo, es difícil. Es difícil sentirnos mal. No sé, Monse, si te suena con sentido esto. Sí, sí, yo precisamente la respiración es lo que me lleva siempre al presente, ¿no? Y me ayuda mucho también en estados de ansiedad, que alguna vez que algo que te sobrepasa, ¿no? Pues cerrar los ojos y respirar, y eso hace que esté en mi presente, con lo que estoy sintiendo y dejando que sea, y también se transforma así, o sea, sigue bailando, me gusta más, pero así quieta, pues también, respirando simplemente. Es otra buena herramienta, ¿no? Parece una tontería. Mucha gente dice, respirar, qué estupidez. No, no, tú ponte a respirar de forma correcta, profunda, durante media hora y después me dices cómo te sientes, ¿no? Que al final todo termina en elevar la vibración del ser, ¿no, Marta? O sea, cualquier cosa que te lleve a elevar esa vibración va a hacer que veas las cosas completamente diferentes, ¿no, Marta? Sí, así es. Y a veces es un simple baño en casa con hierbas, ¿sabes? Ujú. Miel, hierbas y muy bien, bien caliente. Y te quedas tan bien cuando sales detrás y te tumbas en la cama, es como si pasaras a otra dimensión. Y Ujú. parece una tontería, ¿no? O ir a bañarte al río también, Ujú. a, Mm. a un río Hacer muchas transparente. experiencias nuevas, ¿no? Sí. Y luego hay que buscar experiencias nuevas. Eso es muy interesante lo que acabas de nombrar. Por ejemplo, irte a montar a caballo o a tirar al arco. Algo que no hayas hecho nunca, porque es que nuestra mente cambia, rompe el esquema cuando hacemos algo completamente diferente y que no estaba dentro de nuestro plan de futuro dibujado. Ujú. Porque tenemos un plan en el que está todo muy descrito, lo que puedo y lo que no puedo hacer, o lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Y tú qué sabes? Hay un montón de cosas en la vida que no has probado. Ujú. Y se puede, nunca es tarde para empezar. El domingo tú puedes decir, hoy voy a hacer algo completamente diferente. Ujú. Pues esa es la invitación, ¿no? Otra cosa, no sé si estáis de acuerdo, que podríamos usar precisamente para que sea menos complejo vivir y puedas realmente empezar a disfrutar de la vida es las culpas, Mons. Hay que dejar las culpas. Digo, por dos razones. Primero, porque no podemos cambiar el pasado, ¿no? Lo que pasó, pasó y ya está. Y segundo, porque es complicado estar en un estado alegre, positivo, de vibración alta, viviendo desde la culpa, ¿no, Monse? Sí, sí, la verdad es que la culpa es un gran, bueno, un gran mal extendido. A mí un día me dijeron que la culpa es la energía masculina mal canalizada, y creo que es así, porque o sea, la energía masculina es muy poderosa y es la que te lleva a la acción, la que te lleva a hacer las cosas, pero claro, cuando no haces
lo que tu corazón quiere hacer o lo que tu alma anhela, y te quedas ahí pensando en lo que no hiciste, en lo que hiciste mal, no sé qué, claro, todo eso te reconcome y eso sí que te baja la vibración y hace que tu realidad se vuelva, vamos, pues lo peor, ¿no? Y al final de lo que se trata es de responsabilizarte simplemente, no culparte. Decir, vale, eso no me gusta como fue, vale, pues a partir de ahora pues me pongo en acción para hacerlo distinto desde otro lugar de mi ser. Pero dejar de lamentarte porque es que al final no sirve de nada. Estás como recreando lo mismo y generando la misma energía negativa en tu vida. Y no es muy productivo. Además, Monse, que el problema con la culpa es que es acumulativa. O sea, es que traemos culpas desde que tenemos uso de razón, ¿no? Entonces, claro, si ya de por sí sentirte culpable respecto a algo ya puede ser complejo en sí mismo, imagínate cuando tienes 40, 50 o 60 cosas que te causan esa sensación, ¿no? Entonces, por supuesto, la invitación a los que quieren salir de este estado depresivo o este estado de no estar bien en el mundo, porque es que hay mucha gente así. Hay mucha gente que se levanta y dice, vale, ¿y ahora qué hago? No me siento a gusto, no quiero vivir. Sí. Y para que puedan salir de eso, Marta, pues precisamente es dejar ese tipo de emociones, ¿no? No hablamos de no experimentarlas, hablamos de no anclarse a ellas. Quizá la forma de no anclarse es darse cuenta de que cuando algo ocurre en la vida nunca es culpa tuya, porque la persona que le ha ocurrido algo enfrente de ti tenía que vivir esa experiencia, está dentro de su proceso. Tú imagínate, por ejemplo, los que atropellan a alguien con un accidente de tráfico, ¿no? Que después no levantan cabeza porque se sienten mal porque otro está muy mal por su causa. Pero es que el otro estaba ahí por una casualidad. O sea, hay una semilla en su destino, digamos, por llamarlo de alguna manera, que le colocó allí y tú eres el medio. O sea, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene que ocuparse de sí mismo. Lo que le pase a otro no es culpa tuya ni de nadie. Y luego también están las culpas a mí mismo por no haberlo hecho mejor. Eso ya es autoexigencia, ¿no? ¿Y por qué tienes que hacerlo mejor? ¿Quién te han dicho a ti que igual lo estás haciendo ya de maravilla? Además, hay autoexigencias que no te dejan vivir, ¿eh? Porque yo veo gente que no encuentran tiempo para reír ni jugar porque les parece que están perdiendo el tiempo y que no, entonces al final te vuelves una persona gris y esa persona gris te exige tal perfección que caemos en la culpabilidad siempre de no haberlo hecho mejor. Al final, cuando sueltas eso que crees que tenías que hacer, que es tan importante y no has hecho, porque siempre detrás hay algo que no has concluido, por eso te sientes así, ¿no? Culpable. Cuando lo sueltas y dices, mira, me da igual, ya no lo quiero, no lo necesito, igual estoy más relajado sin exigirme tanto, en ese momento es como si te quitaran una losa de encima. Es Pues es así. autoexigencia, Es perdón. así, Monse, y es una muy buena herramienta, ¿no? El ser conscientes de que siempre hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Más allá de que la fantasía sea que no es así. Porque Sí. eso te quita un gran peso de encima, ¿no? Cuando entiendes que realmente, más allá de cuál sea el resultado, estás haciendo tu mejor esfuerzo con lo que tienes, con las herramientas que tienes, tu círculo social, amigos, educación, posición social y con todo lo que te rodea, descansas. Puedes vivir de otra forma. Así que se me hace muy, muy interesante. Pues nada, vamos si queréis a presentarnos para que la gente sepa qué hacéis, cuáles son vuestras actividades, cómo acompañáis, cómo ayudáis. Y después vamos a preguntas, dudas y comentarios. Pues Marta, si quieres que empezamos contigo. Sí. Tengo sobre todo 3 disciplinas, son 2 trabajos, uno es con Cábala. Llevo muchos años siendo profesora de Cábala y también haciendo consultas, pero bueno, ahora lo enfoco más a las formaciones porque la gente crece más viéndose a sí mismo, ¿no? Entonces son formaciones en las que tú te haces cabalista y analizas el árbol de la vida. El árbol de la vida se hace con tus datos de nacimiento, ¿no? Y tu lugar de nacimiento. No es astrología, pero es matemático. Cada letra tiene una cifra y esa cifra vas haciendo cuentas con ellas y construyendo un mapa. El mapa de lo que habla es de la semilla del karma, de lo que has hecho en vidas anteriores y que coincide además con lo que han hecho tus ancestros si no estás en esa familia por casualidad. Entonces es repetitivo y luego están los antídotos, que es tu propia sabiduría la que se da cuenta de esto y lo resuelve y lo restaura. Y luego hay fechas, hay muchas fechas en las que te dicen ahora no te muevas, ahora es el momento de abrir puertas, ¿no? Entonces es muy certera, la gente que lo escucha
pues siempre me dicen, ha sido muy acertado, ¿no? Y no soy yo, es que en realidad lo que estoy es viendo escrito lo que está en su mente. Si tú cambias tu mente, el panorama también va a cambiar. Entonces es de lo que se trata, nada, nada está escrito y si tú no lo quieres lo puedes evitar, pero hay que hacer el trabajo interior. Eso por parte de la cábala. Cuando ya hacen esto, los voy llevando a la meditación consciente con el yoga tibetano. Y el yoga tibetano, en realidad estoy especializada en crear profesores y profesionales y pueden elegir la rama de la energía femenina, el Luyong, o la rama de la energía masculina con espada, Tokchoz. Y cualquiera de las dos, pues bueno, la energía femenina cuando la estudian para enseñarla es más dedicada a nuestra longevidad, belleza y el interior, estar sano por dentro, ¿no? Te puedes hacer un abuelito, pero muy, muy sano y independiente completamente con esto. Y ya con el Tok Choz es el liderazgo, es cortar fuerte, utilizar tu poder interior y sacarlo de dentro para cortar en el viento con una danza, no, en realidad cortar el viento con una danza, ¿no? Y entonces al final pues te surge la energía de la persona carismática porque tienes el poder de decisión y de autoestima. Da igual lo que te diga otra persona porque tú sabes quién eres, porque estás centrado. Es volver al centro, volver al ser. Estas son las tres disciplinas que manejamos en tuarboldevida.com y poniendo Marta Loz en cualquier sitio ya sale todo. Marta Loz o tuarboldevida.com, cualquiera de las dos cosas, ya sale todo lo que manejamos en esta plataforma. Es plataforma de estudios online. Ok. Oye, Marta, ¿y qué diferencia podría haber entre el yoga tibetano y el yoga convencional? ¿Hay alguna diferencia que lo caracterice o...? Sí, porque yo cuando empecé me fui mucho por el Hatha Yoga, ¿no? Y de hecho lo estudié en Tailandia y en la India, pero no podía llegar a personas mayores. Y cuando iba a trabajar a México, mayormente eran personas de 60 años para arriba, porque eran las mamás, y, y no podía hacer hatha yoga y me daba mucha pena porque yo sí me puedo retorcer toda trabajándolo, tengo que reconocerlo porque si dejo de hacerlo también no me sale. Y entonces eso me pareció muy complicado y me fui por el yoga tibetano que no usa la flexibilidad, usa abrir los chakras a través de torsiones. Todo está lleno de torsiones y son torsiones muy suaves y muy elegantes, ¿no? Entonces puedo llegar a gente hasta de 80 años tranquilamente porque luego tenemos una rama que es sentado en una silla. Para la gente muy mayor o que están incapacitados, sentado en una silla puedes llegar a hacer todos los ejercicios de energía femenina que son 23, ¿no? Entonces, la diferencia básica es puedo llegar a todos los públicos. Okay. Ambos transmiten paz, persiguen las mismas finalidades, pero el yoga tibetano me permite un abanico muy amplio y eso me hizo muy feliz. Pues mira, se me hace muy interesante que lo expliques, porque hay mucha gente, inclusive que yo conozco, que ha pensado en hacer yoga, pero me dice, pero Santi, ¿pero yo dónde voy a hacer yoga si no siquiera no me puedo flexionar y tocar al punto de los dedos de los pies? Entonces, claro, es bueno que me digas esto, porque invitamos a mucha más gente a que pueda hacerlo, ¿no, Marta? Sí, sí, desde luego, ¿eh? Se han hecho profesores de 70 años el año pasado. Wow. Con la espada parecen guerreros de verdad, o sea, increíble cómo la mueven y cómo enseñan. Pues mira, se me hace súper interesante y obviamente invitamos a toda la gente que le interese todo esto, que debe haber mucha, que te contacte, ¿vale, Marta? Gracias. Pues muchas gracias a ti. Monse, ¿vamos contigo? Vale. Bueno, pues yo ahora mismo, a ver, acabé la formación de Tantra, ¿vale? Soy facilitadora de Tantra y estamos con un grupo de compañeras concentradas en la sanación sexual ancestral femenina, ¿vale? Hacemos retiros de momento por toda España, ¿vale? Hacemos unos 2 o 3 al año y bueno, sobre todo lo que potenciamos es eso, ¿no? Que sobre todo en el campo de la mujer se pueda liberar y se pueda reconectar con ese amor totalmente liberado de todo ese dolor que puede haber, ¿no? En el linaje femenino tan ancestral. Eso lo hago a nivel con un grupo de mujeres, ¿vale? Que nos llamamos sanacionsaf.com, ¿vale? Ahora en febrero haremos el próximo retiro. Y aparte de eso, pues yo me dedico también a sanación cuántica integral, ¿vale? Que lo llamo así porque he estudiado diferentes cosas energéticas y al final lo aplico todo para poder ayudar a la persona, ¿no? Entonces, a través de masaje, masaje tántrico, masaje energético, ¿vale? A través de la visualización de los chakras, de la sanación de cada uno de ellos, el reiki, bueno, bioneuromoción también.
es como poner foco a lo que la persona necesita para poderla ayudar, ¿no? Con todas esas Ujú, herramientas. Pero sí que a nivel individual todavía me estoy construyendo, ¿vale? Todavía no he acabado de hacer la web y todo esto, pero mi camino va por aquí, ayudar a través del Tantra y de las herramientas que tengo y, ujú. y la Ok. metafísica que también es para mí apasionante. Monse, ¿físicamente dónde estás? En La Garrocha, ¿Qué está? bueno, está por donde está Gerona, Ajá. por lo que es Cataluña Norte, digamos. Ok, Sí, ok. la distancia. Y Monse, para los que, porque hay mucha gente que cuando oyen Tantra piensan en sexo. Mm. Para hacerles entender que el Tantra tiene que ver con el sexo, pero no es sexo, Ujú. ¿cómo se lo puedes explicar de una forma sencilla? Digamos que el tantra sería la habilidad de poder sentir tu energía sexual, porque es la energía que nos da la vida y eso hay que reconocerlo. A quien no le guste, pues habrá que trabajar ese tabú en él o en ella. Ujú, Pero sí que es verdad que la energía sexual es lo que nos hace mover. Y cuanto más liberada la tengamos y más sanada la tengamos, más creativa será nuestra vida y más podremos enfocarnos a lo que realmente queremos, ¿no? ujú, Entonces, bueno, el tantra sería la sanación de todos esos centros energéticos haciendo que esa energía sexual pueda florecer en todo su esplendor. Y evidentemente, si estás en pareja, pues ese florecimiento es mucho más rico porque se trata también desde la unión, desde el corazón, desde lo que somos en esencia, ¿no? Que es el amor incondicional y hacia la ujú. pareja y hacia toda nuestra vida, ¿no? Y empezando por nosotros mismos, evidentemente, ¿no? Pero claro, las relaciones son súper enriquecedoras en nuestra vida y hay que Ujú. ponerles ese amor, ¿no? Porque es que si no, al final... Claro. Es que esto te lo digo porque pasa igual con el yoga. Hay mucha gente que piensa en yoga y piensa en posturas imposibles. Y sin embargo el yoga es unión, ¿no? Es algo mucho más profundo que hacer posturas imposibles, como estaba comentando Marta. Y yo creo que con el Tantra pasa lo mismo, ¿no? Es trabajar con la energía sexual, pero elevándola a un nivel de consciencia diferente, ¿no? No acaba en la genitalidad ni acaba simplemente en el masaje. Hay mucho más, es mucho más profundo. Lo digo Claro, para la gente que lo entienda, porque si no se quedan con la primera parte nada más. sí, sí, es como a nivel energético de todo nuestro cuerpo, ¿no? Todos nuestros campos, es como florecer de todo nuestro ser. O sea, es que suena un poco místico, ya lo sé, pero es que lo siento así. Es como lo que ha comentado también Marta del yoga, ¿no? De poderse dar el yoga en cualquier edad. Pues el tantra me ha enseñado que da igual cómo estés físicamente, que si estás vivo, esa energía está en ti y eres Sí. capaz de mantener una vida sexual activa y alegre y plena a través de tu energía. Y no solo es con un coito, o no solo es, no, o sea, Ujú. es todo tu centro energético de todo tu cuerpo, cómo se puede relacionar y expandir a través de prácticas, ¿no? Y son prácticas súper bien definidas, o sea, que no es nada que sea muy etéreo, sino que son prácticas que se dan y que si tú las realizas, lo consigues, o sea, Ujú. es así y es para mí Pues maravilloso. suena muy bien e invitamos obviamente a toda la gente que le dio curiosidad, que quiera hacer esto, que quiera experimentarlo, que yo lo recomiendo bastante, obviamente que te contacte. ¿Vale, Monse? Gracias. Pues nada, si os parece bien, vamos a preguntas, dudas y comentarios de los oyentes. Dice, soy Elena de Cangas de Onís. Yo quiero entender a qué os referís, que al final lo que yo sufra depende de lo que piense, pero ¿cómo cambiar lo que pienso si no puedo controlar los pensamientos? Que se me hace una pregunta pues muy sincera, ¿no? Muy real. Marta, ¿qué le decimos a Elena? Por ejemplo, con esta técnica de la espada, que además la suelo dar en Santiago de Compostela también, Uh -huh. cortar el pensamiento. Es que tenemos que utilizar una herramienta para cortar la raíz del pensar. ¿Qué haces? Que cuando tú tienes el movimiento, la respiración para. Al parar la respiración, el pensamiento para. Todo está en la respiración, ¿eh? También la meditación, si uno va llevando la respiración a frecuencias más bajas, el pensamiento también para. Entonces, sin técnicas de relajación o técnicas de yoga o cosas así, es complicado parar, porque la máquina de pensar se acelera incluso, ¿eh? Es impresionante. Me ha dicho gente que dijo, me voy a nadar.
pero es que te puedes creer que me cruzo la piscina pensando, o sea, soy consciente de que voy pensando y nadando y le digo, sí, es verdad. Es que a veces es la inactividad, no la actividad exagerada o la meditación en movimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he hablado de los que manejo, pero sé que el tai chi, el qigong también lo hacen, ¿no? Son maravillosos. Entonces, el tema es encontrar algo que hacer suave que haga que tú metas la respiración en una frecuencia muy, muy baja, porque quien empuja el pensamiento es la respiración, no te lo pierdas. Si uno respira en una frecuencia baja, el pensamiento desaparece y luego te das cuenta de la ilusión en la que vives metido, que ha sido creada por ti, porque otros no están pensando para nada, nada de lo que estás pensando tú. Pues sí, muy interesante lo que estás comentando, Marta. Yo le diría a Elena, mira Elena, yo trabajo mucho este tema en los talleres y yo definitivamente no trato de que la gente controle, ni yo controlo los pensamientos. Lo que más bien hago hincapié es en que no les pongas carga emocional. Sí. O sea, que no les des poder con tu atención. Piensa lo que quieras pensar, porque además no puedes parar de pensar, aunque algunos digan que sí, no se puede. Esto que está aquí está hecho para pensar, día y noche, no para nunca. Lo importante es que te des cuenta que tú no eres tus pensamientos, que es algo desligado a tu esencia y que no les pongas foco. O sea, yo puedo pensar en hacer una barbaridad, ¿vale? Pues ha llegado ese pensamiento a mi mente y como ha llegado se va, o no, o se queda, pero yo no me preocupo, me ofusco, me concentro, me enfoco, que es lo que le da poder a ese pensamiento. Es como un sueño. Si yo, por ejemplo, sueño, no sé, una barbaridad, como todos hemos soñado barbaridades, no me levanto pensando en que yo soy ese. No, asumo que fue un sueño y no le doy mayor importancia. Sin embargo, a nuestros pensamientos supuestamente conscientes, que tampoco lo son, sí les damos importancia. Y ahí empieza un problema con los pensamientos. El foco que le ponemos, el poder. Monse, ¿te suena esto con sentido? Sí, totalmente. Pero también, para acabar de darle la puntilla, claro, cuando tú tienes un pensamiento muy recurrente, quizás que te lo mires, ¿no? O sea, está bien no identificarte con él, o sea, es la clave, o sea, usar como el efecto observador de decir, vale, yo no soy ese pensamiento, pero cuando tú ves que un pensamiento se repite, muchas veces mirando a través de qué viene o qué está pasando que viene ese pensamiento, ¿sabes? Eso te da pistas y puede ser que te esté enviando una señal para que tú puedas modificar algo en ti para liberarte realmente de eso. Porque sí que es verdad que son caóticos, ¿no? Los pensamientos son todo, muchas veces son irracionales. Pero yo me he dado cuenta de mí misma, de patrones que he tenido de pensamiento que son autodestructivos total, pero que se dan en una cierta situación. Entonces, cuando pasaba esto, venía ese pensamiento y siempre era lo mismo. Entonces, a través de esa observación, yo he podido cambiar ese pensamiento, porque ese venía de una falta de autoestima, venía de algo que de mí misma pues no estaba bien, ¿no? O no era productivo para mí. Entonces, sí que está bien no hacerles caso, pero cuando viene el mismo muchas veces es como, bueno, va, ¿qué pasa con esto, no? Al menos es mi manera de hacerlo, porque mi mente también, ya sabemos cómo es, las mentes. Pues es otra forma de que se pueda hacer, Elena. Ahí tienes varias opciones. Vale, vamos con otra pregunta o otro compartir. Dice, soy Israel de Madrid. Dice, yo doy fe de esto. He sido depresivo durante mucho tiempo y he estado a punto de suicidarme varias veces. Y todo porque no sabía cómo salir de un estado mental que me provocaba estos pensamientos. Ahora ya estoy mejor, pero puedo decir que lo que viví es un infierno. Que es de lo que estamos precisamente hablando, ¿no? Que al final no son lugares. Todo está aquí, ¿no, Marta? Sí, sí, no son lugares. Claro que no. Todo está ahí, pero eso te puede llevar a esos lugares, porque al estar tú metido en ese infierno, esa vibración te arrastra a lugares de baja vibración, en donde, pues no sé, países en guerra o donde hay atracadores o tal. Bueno, muchas veces cuando en consulta alguien me está contando una historia así truculenta y veo que tiene posibilidades esa persona para irse y no lo hace, le digo, mientras tú me estás contando esto, hay mucha gente en una playa paradisíaca poniendo la canilla al sol. Y tú podrías hacerlo, pero no, eliges estar aquí torturado en la cama metido. ¿Por qué? Entonces, al final también son un poco nuestras elecciones. Elijo vivir el autocastigo. Y eso uno tiene que hacerse fuerte, valiente y verlo para poder salir de ello.
Salir de esas historias requiere ser muy fuerte y ser muy valiente. Sí, requiere a veces tener herramientas que muchas veces no tenemos. Por eso, cuando hemos visto en este programa el tema de tener o elegir, a ver, somos conscientes que mucha gente no sale no porque no quiera, no sale porque no puede, no tiene de dónde hacerlo, ¿no? Sí, Dime, Marta. sí, que también, eso también lo hay. Me refería a gente que sí tiene y no lo hace. Es que es un tema, ese es un tema interesante para profundizar en otro programa, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Dice, mi nombre es Alejandra, de Sevilla. Dice, yo sí creo que hay un cielo y un infierno, y que son lugares como dice la Biblia. No sé qué tiene que ver un estado mental a que estos sitios existan. Pues Alejandra, pues muy respetable lo que piensas, ¿no? Pero bueno, yo no conozco a nadie que haya estado en el cielo ni que haya estado en el infierno, ¿no? Empezando por ahí. Sin embargo, sí conozco muchas personas que están viviendo un infierno en la tierra simplemente por su estado mental, ¿no? De ahí que cada quien saque las conclusiones que quiera sacar, ¿no? Si hay gente que piensa que cuando estamos muertos, cuando morimos, nos vamos a un cielo, un infierno, pues adelante, ¿no? Yo los apoyo. Que piensen lo que les apetezca, ¿no, Monse? Sí, la verdad es que entrar ahí tampoco sabría yo cómo hacerlo. El tema Pero, está en que la vida que estamos viendo aquí y ahora, ¿no? Es una cosa ajá. y la puedes vivir desde un lugar o desde otro. Es lo que estamos debatiendo. Yo también puedo pensar que cuando me muera puedo ir para arriba, para abajo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre, totalmente. Además, yo le diría a Alejandra que se vaya a la historia y que vea los conceptos de cielo e infierno, quién los inventó y de dónde vienen. Sí. Porque el ser humano lleva muchos millones de años y la definición de cielo e infierno hace muy poco que existe. O del purgatorio, que vino después, ¿no? Entonces yo la invitaré a que investigara y que luego ella saque sus propias conclusiones. Pero como dice Monse y dice Marta, hoy estamos hablando del infierno y el cielo aquí en la tierra, cuando estamos vivos, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que venga después, no sabemos qué sea. Bueno, pues se nos acaba el tiempo como siempre. Monte, Sánchez, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir el programa. Gracias a vosotros. A vosotros. Marta Loz, un placer que hayas compartido un programa más. Ojalá y haya muchos. Y Gracias. a los que nos estáis escuchando, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 para que nos mandéis las dudas, comentarios y preguntas. Y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.